En el silencio que habita antes de pronunciar una palabra, ya existe una herida que no nació en ti, pero que corre por tu sangre como un río antiguo. Esa herida tiene el rostro de tu madre cuando guardaba lágrimas para no preocupar a su padre. Tiene el silencio de tu abuelo, que dejó de hablar de amor el día en que lo perdió. Sin que lo sepas, caminas en un sendero que fue dibujado mucho antes de que nacieras. Un laberinto hecho de promesas que no hiciste, de culpas que no viviste y de miedos que no te pertenecen. Y sin embargo, ahí estás, repitiendo. Porque en la psicogenealogía no hablamos solo de recuerdos. Hablamos de ecos que atraviesan generaciones, de pactos invisibles que atan tus pasos al ritmo de un tambor que no elegiste. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de tus esfuerzos, atraes siempre el mismo tipo de relaciones? ¿Por qué tu amor se ahoga en las mismas aguas turbias? ¿Por qué, sin desearlo, repites el abandono, la traición o el desapego que viste en las historias de tu familia? No es casualidad. Es una coreografía que comenzó antes de tu primer suspiro, un guión escrito en las paredes invisibles de tu árbol genealógico. Cuando amamos, no lo hacemos como individuos aislados. Amamos como portadores de una herencia emocional, cargados con las esperanzas, las frustraciones y los miedos de quienes vinieron antes. La psicogenealogía nos enseña que el amor que damos y el amor que recibimos está profundamente marcado por patrones heredados. No se trata solo de lo que aprendimos conscientemente, sino de lealtades que habitan en el inconsciente familiar. Tal vez tu bisabuela aceptó un matrimonio sin amor para mantener la honra, y hoy tú sientes que traicionas a tu familia si pones tu felicidad primero. Tal vez un tatarabuelo perdió a su gran amor por una guerra, y desde entonces, el linaje arrastra una sensación de que el amor verdadero siempre termina en pérdida. Estas historias no contadas se convierten en corrientes subterráneas que condicionan nuestras decisiones. Pero también existe un misterio más profundo. No todo lo heredado está condenado a repetirse. La misma fuerza que te ata puede ser la llave que te libera. La conciencia es el fuego que ilumina el laberinto, y los actos psicogenealógicos son las puertas que te conducen a la salida. Hoy, vamos a caminar juntas hacia esas puertas. Te mostraré cómo 3 actos conscientes pueden desatar los nudos de tu historia familiar, no solo para ti, sino para quienes vinieron antes y para quienes aún están por venir. Porque sanar tus heridas no es un acto egoísta, es un acto sagrado de amor hacia toda tu línea ancestral. Imagina que tu vida es una obra de teatro y que tú, aunque creas que eres la protagonista, entras a escena interpretando un papel que alguien escribió mucho antes. El guión no está en tus manos, lo sostienen las raíces invisibles de tu árbol genealógico. Cada relación que tienes, cada persona a la que te acercas o de la que huyes, está teñida por las experiencias, decisiones y silencios de tus antepasados. La psicogenealogía nos muestra que el amor no empieza en la primera mirada, ni en el primer beso. Empieza en las historias que tu familia repitió tantas veces que se convirtieron en ley. Y si la ley del clan dice que el amor es sacrificio, que el amor duele o que el amor no dura, entonces tu inconsciente se encargará de obedecerla, aunque tu conciencia grite lo contrario. Hay familias donde las mujeres aprenden a amar desde la herida. No porque quieran sufrir, sino porque el linaje les enseñó que la entrega total es sinónimo de abandono de sí mismas. Quizás una abuela cuidó a un esposo enfermo hasta consumirse, y su hija creció creyendo que la devoción significa perderse. O familias donde los hombres llevan generaciones guardando su ternura bajo un caparazón de dureza, porque en su historia llorar fue visto como debilidad. Así, cada generación hereda no solo los rasgos del rostro, sino también los gestos emocionales, las reacciones automáticas y las defensas invisibles. El amor, en este contexto, no es un espacio libre,
Es un terreno marcado por huellas antiguas. La ciencia nos confirma lo que el simbolismo ya sabía. Estudios en epigenética revelan que los traumas dejan marcas químicas en el ADN que pueden transmitirse durante generaciones. Lo que tu bisabuelo vivió en carne propia, tú puedes sentirlo como una emoción sin nombre que te invade sin razón aparente. Por eso, a veces, un miedo al abandono no nace en tu biografía, sino en un hecho que ocurrió mucho antes de que tú existieras. El cuerpo recuerda, la mente hereda, y el corazón repite. Así, sin darnos cuenta, somos actores de una obra que comenzó siglos atrás. Pero no todo es condena. La psicogenealogía no está aquí para señalarte como víctima, sino para revelarte como alquimista. Cuando comprendes que tus relaciones están atravesadas por hilos invisibles, puedes comenzar a tejer un nuevo tapiz. Reconocer el patrón no lo destruye, pero abre una grieta en su poder, y por esa grieta entra la luz de la conciencia. Entender que la forma en que amas hoy es un eco del pasado es el primer paso para elegir un amor diferente mañana. Un amor que no niega la herencia, pero que no se deja encadenar por ella. Porque el verdadero acto de libertad no es huir del árbol, sino nutrirlo con un fruto nuevo, uno que nunca antes haya crecido en sus ramas. Cuando te sumerges en las raíces de tu historia familiar, descubres que hay corrientes subterráneas que guían cada uno de tus pasos en el amor. No son visibles a simple vista, pero condicionan tus elecciones como un viento invisible que inclina el árbol siempre hacia el mismo lado. Entre estos hilos invisibles está la lealtad familiar no declarada. Es ese compromiso inconsciente que te lleva a repetir el destino de alguien anterior, como si al hacerlo pudieras aliviar su dolor. Una mujer que nunca logró casarse, quizá deja como herencia a su nieta la imposibilidad de mantener una relación estable, no por mala suerte, sino porque la nieta, en lo profundo, siente que hacerlo sería una traición a esa anciana solitaria que tanto amó. En consulta, he visto hijos que sabotean su felicidad porque sienten que su alegría sería un insulto a la tristeza que reinó en su casa. Hay también repeticiones de destinos, como ecos que se niegan a morir. Un abuelo que perdió a su pareja joven en un accidente deja un rastro de viudez simbólica que recorre generaciones. De pronto, las mujeres de la familia, sin entender por qué, se enamoran de hombres emocionalmente ausentes, hombres que ya están casados con su trabajo, con una adicción o con otra persona. Es como si el inconsciente familiar buscara repetir la tragedia para tener otra oportunidad de resolverla, aunque nunca lo logre. Y así, el amor se convierte en un escenario donde se representan las mismas escenas con diferentes actores, esperando que algún día el final cambie. Luego están los pactos invisibles, acuerdos que nadie firmó, pero todos obedecen. En esta familia las mujeres son fuertes y no necesitan a los hombres. Podría ser un mandato que suena a empoderamiento, pero que en realidad condena a sus hijas a rechazar cualquier vínculo íntimo que implique vulnerabilidad. O el mandato de «en nuestra sangre», el amor verdadero no existe, que se instala después de generaciones de traiciones, llevando a los descendientes a evitar compromisos por miedo a repetir la historia. Son cadenas invisibles, pero tan fuertes como el acero, que moldean el corazón desde adentro. Y no podemos olvidar la culpa heredada, esa carga silenciosa que se transmite como una reliquia oscura. Un hombre que abandona a su familia en tiempos de guerra, deja tras de sí un eco de culpa que los descendientes intentan expiar viviendo relaciones de sacrificio, soportando lo insoportable como una forma de pagar por lo que no hicieron. En las terapias psicogenealógicas, he visto cómo esta culpa se manifiesta en personas que sienten que no merecen un amor pleno, que algo dentro de ellas les susurra que deben sufrir para equilibrar una balanza invisible. Estas historias no son invenciones poéticas. Están inscritas en la memoria emocional del clan.
y se repiten una y otra vez hasta que alguien tiene el valor de verlas, nombrarlas y decidir que el ciclo termina aquí. Porque solo cuando reconocemos el patrón, podemos dejar de bailar al compás de una música que no elegimos. El inconsciente familiar es como un río que fluye bajo tierra. No lo vemos, pero su corriente erosiona la roca de nuestra vida emocional. Desde la psicogenealogía entendemos que este río transporta las aguas turbias de traumas no elaborados, y esas aguas se filtran en nuestras relaciones sin que seamos conscientes. No es solo poesía. La neurociencia ha demostrado que las experiencias intensas, especialmente las traumáticas, dejan huellas químicas en el ADN. La epigenética nos revela que el dolor de nuestros antepasados no se disuelve con su muerte. Puede transmitirse, como un eco biológico, a las generaciones siguientes. Así, una mujer que hoy siente un miedo irracional a ser abandonada, podría estar resonando con la experiencia de una bisabuela que perdió a su esposo en la guerra y jamás volvió a amar. El cuerpo recuerda lo que la mente nunca vivió. En términos emocionales, estos patrones funcionan como guiones internos que se activan ante determinadas situaciones. Es un fenómeno que la psicología llama memoria implícita. Recuerdos que no están disponibles para el pensamiento consciente, pero que influyen en nuestras reacciones y decisiones. Por eso, cuando un hombre siente que todas sus parejas terminan alejándose, podría estar respondiendo, sin saberlo, a una antigua historia de separación que ocurrió mucho antes de su nacimiento. A nivel simbólico, es como si su corazón llevara escrito: estoy destinado a perder lo que amo, y ese mandato lo guiara como una brújula invisible. El impacto no es solo mental o emocional, también se somatiza. La medicina psicosomática observa que ciertas dolencias crónicas pueden estar relacionadas con cargas emocionales heredadas. Una tensión constante en el pecho, por ejemplo, puede ser el eco físico de un miedo ancestral a abrirse al amor. Los patrones familiares no se limitan a los recuerdos, sino que habitan en las posturas corporales, en la forma en que respiramos, en cómo reaccionamos al contacto. El cuerpo es un archivo vivo del árbol genealógico, y en él se esconden las llaves y las prisiones de nuestra historia. Sin embargo, hay un punto crucial. Estos patrones no son una condena perpetua. La ciencia y el simbolismo coinciden en que el cambio es posible. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, nos muestra que, al tomar conciencia de un patrón y actuar de forma diferente, comenzamos a construir nuevas conexiones neuronales. Desde el lado místico, cada acto consciente de amor propio es como plantar una semilla distinta en el jardín del clan. La psicogenealogía propone rituales y actos simbólicos porque el inconsciente entiende el lenguaje de las imágenes, los gestos y las metáforas mucho más que el de la lógica pura. Cuando actuamos en lo simbólico, hablamos directamente a la raíz de nuestro árbol. Por eso, sanar un patrón no es solo entenderlo mentalmente, es encarnarlo en un acto que transforme la energía que lo alimenta. Así, la ciencia nos da la prueba de que podemos cambiar, y la poesía del alma nos enseña cómo hacerlo con sentido y belleza. Cuando un patrón familiar ha echado raíces en el alma, no basta con comprenderlo intelectualmente. La mente puede reconocer la herida, pero el inconsciente necesita vivir una experiencia que reescriba la historia. Ahí es donde nacen los actos psicogenealógicos, gestos simbólicos que hablan directamente al lenguaje secreto de tu árbol genealógico. No son simples rituales estéticos, sino operaciones quirúrgicas del espíritu. En ellos, no solo te enfrentas a tu propio dolor, sino que dialogas con las sombras y las luces de quienes vinieron antes. Cada acto es un puente tendido hacia tus ancestros, no para quedarte atrapada en su mundo, sino para traer de vuelta tu libertad. El primer acto que propongo es el de la restitución. Muchas veces llevamos en el corazón
algo que no nos pertenece, una culpa, un duelo, una promesa rota. Este acto consiste en devolver simbólicamente aquello que cargas y que pertenece a otro. Puede hacerse escribiendo una carta a ese ancestro, incluso si no lo conociste, expresando lo que sientes y reconociendo que su historia le pertenece solo a él o a ella. Luego, esa carta puede ser enterrada bajo un árbol o quemada, como señal de que la energía regresa a su lugar de origen. La psicogenealogía entiende que el inconsciente necesita ver un gesto físico para creer en la liberación. Así, con este acto, dices a tu linaje: honro tu historia, pero no la repito más. El segundo acto es el de la reescritura. Si una escena traumática se ha repetido generación tras generación, tu tarea es crear una versión alternativa que restaure la dignidad y el amor que faltaron. Esto puede hacerse a través de una ceremonia íntima, donde representes el momento, pero cambiando su final. Por ejemplo, si en tu familia las mujeres fueron obligadas a callar sus deseos, puedes reunirte sola o con personas de confianza y declarar en voz alta esos deseos, como si estuvieras hablando en nombre de todas ellas. Puedes vestir con símbolos que representen el poder y la belleza que les fue negado, y dejar que tu cuerpo viva esa libertad. El inconsciente registra la experiencia como real, y ese nuevo recuerdo simbólico se convierte en una semilla que germinará en tus relaciones futuras. El tercer acto es el de la integración. No se trata solo de cortar con lo viejo, sino de reconciliarte con las fuerzas de tu linaje. Muchas veces rechazamos aquello que nos hirió, pero al hacerlo nos desconectamos también de los dones que esa parte de la familia nos ofrecía. La integración implica reconocer que, junto al dolor, recibiste fortalezas, talentos y aprendizajes que también forman parte de ti. Este acto puede tomar la forma de un altar dedicado a tus ancestros, donde coloques fotos, objetos y símbolos que representen tanto las heridas como los dones. Encender una vela cada día frente a ese altar es un gesto de aceptación. Los veo completos, con su luz y su sombra, y me permito tomar solo lo que nutre mi vida. En el momento en que abrazas todo el árbol, sus raíces dejan de sujetarte y empiezan a sostenerte. Estos tres actos, cuando se realizan con presencia y compromiso, no solo transforman tu experiencia personal, sino que resuenan en la memoria colectiva de tu familia. Desde el punto de vista terapéutico, interrumpen el ciclo de repetición, ofreciendo al inconsciente una nueva posibilidad. Desde el plano místico, abren un canal de luz en el tronco del árbol, permitiendo que la savia fluya libremente hacia las ramas que aún no han florecido. Porque sanar un patrón familiar es un acto de amor que atraviesa el tiempo. Libera a los que vinieron antes y bendice a los que vendrán después. Cuando realizas un acto psicogenealógico con verdadera entrega, algo invisible se acomoda dentro de ti. Es como si una pieza perdida encajara por fin en el rompecabezas de tu alma. Al principio, puede que sientas una extraña ligereza, como si hubieras dejado caer una piedra que cargaste durante años sin darte cuenta. Otras veces, la reacción inicial es una oleada de lágrimas, un llanto antiguo que no es solo tuyo, sino del coro silencioso de voces familiares que nunca pudieron llorar. Esto sucede porque el acto simbólico no es un simple ejercicio, es una experiencia que el inconsciente reconoce como real, capaz de desbloquear emociones congeladas durante generaciones. A nivel energético, la liberación se siente como un cambio en la vibración personal. Aquello que antes parecía atraer siempre el mismo tipo de pareja, de conflicto o de frustración, comienza a transformarse. La psicología sistémica explica que, cuando dejamos de actuar bajo un mandato inconsciente, nuestras elecciones cambian de manera natural. Ya no buscamos el dolor disfrazado de amor, ni confundimos el sacrificio con la entrega. Desde la perspectiva simbólica, es como si hubieras cambiado la partitura que tu familia te entregó al nacer.
Ahora, en lugar de interpretar la misma melodía melancólica, compones una música que refleja tu verdadera esencia. En mis observaciones clínicas, he visto cómo estos actos abren caminos que parecían bloqueados. Una mujer que siempre repetía relaciones con hombres ausentes, después de un ritual de restitución, encontró una pareja capaz de estar presente en todos los sentidos. Un hombre que cargaba con la culpa heredada de su abuelo desertor, tras un acto de integración, se permitió por primera vez sentir que merecía ser amado sin pagar un precio por ello. Estos cambios no son casuales. Cuando el inconsciente recibe un nuevo guión, lo proyecta hacia el mundo exterior, y el mundo responde en consecuencia. Pero más allá de los beneficios visibles en las relaciones, hay un regalo más sutil y profundo: la reconciliación con tu árbol. Muchas personas llegan a la terapia cargando resentimiento hacia sus padres o abuelos, sintiendo que fueron víctimas de sus errores. Sin embargo, cuando comprenden que ellos también fueron prisioneros de patrones heredados, el juicio se suaviza y nace la compasión. No se trata de justificar lo injustificable, sino de entender que el dolor que recibiste también les fue entregado a ellos. Este cambio de perspectiva es una de las sanaciones más poderosas. Ya no miras a tu familia como una cadena que te ata, sino como una historia que puedes reescribir desde el amor. Desde el plano espiritual, cada acto de sanación es como encender una luz en un pasillo oscuro del inconsciente colectivo. Esa luz no solo te guía a ti, sino que ilumina el camino para los que caminan contigo y los que vendrán después. Hay un proverbio que dice: cuando sanas a una mujer, sanas a toda su tribu. Y en psicogenealogía esto se cumple de forma literal y simbólica. Porque cuando tú eliges amar de manera diferente, no solo rompes un ciclo, abres un horizonte que antes no existía. Esa es la verdadera herencia que puedes dejar. Has caminado conmigo por las raíces de tu árbol, has visto las sombras que se ocultan bajo su follaje, has escuchado los susurros de ancestros que tal vez nunca conociste, pero que viven en tus gestos, en tu voz, en la forma en que amas y en la forma en que te alejas. Ahora sabes que no eres un ser aislado, eres el fruto de siglos de historias, algunas de amor puro, otras de dolor repetido. Comprenderlo es el primer paso, pero el verdadero milagro comienza cuando decides no ser un simple eslabón en la cadena, sino la mano que rompe el hierro y abre un portal hacia una nueva historia. Porque si algo nos enseña la psicogenealogía, es que el amor no es solo un sentimiento personal, es un río que corre por toda la familia, y cuando lo purificas, toda la corriente se limpia. Tal vez ahora sientas una mezcla de alivio y vértigo. Alivio porque comprendes que no estás condenada a repetir lo mismo. Vértigo porque sabes que romper el ciclo exige coraje, y el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. No importa cuán profundas sean las raíces del patrón, una semilla nueva siempre puede germinar. Ese es tu poder y tu responsabilidad. Si tus ancestras callaron, tú puedes hablar. Si tus ancestros amaron desde la distancia, tú puedes amar desde la presencia. Si el amor en tu linaje estuvo manchado de sacrificio, tú puedes devolverle el rostro de la alegría. Lo que hoy decidas no solo te pertenece, es un mensaje que viaja hacia atrás en el tiempo, liberando a quienes vinieron antes, y hacia adelante, bendiciendo a quienes aún no han nacido. Recuerda que los actos psicogenealógicos no son supersticiones vacías, son llaves simbólicas que el inconsciente entiende mejor que cualquier discurso racional. Cuando restituyes lo que no es tuyo, cuando reescribes un final distinto, cuando integras la luz y la sombra de tu linaje, estás hablando en el idioma secreto del alma. Y el alma escucha. A veces responderá con sueños, a veces con encuentros inesperados,
a veces con una paz nueva que se instala sin que puedas explicar por qué. No busques comprenderlo todo con la mente. Hay sanaciones que ocurren en planos donde la lógica no llega, pero cuya verdad sentirás en la piel y en el corazón. Ahora, te dejo con una pregunta que no es para responder con palabras rápidas, sino para llevar como una semilla que germinará a su tiempo. ¿Cuál es la historia que tu familia nunca pudo vivir y que tú estás destinada a escribir? No la ignores. Esa historia es el regalo que el universo puso en tus manos para transformar tu linaje. Cierra los ojos. Imagina que te acercas al tronco de tu árbol familiar y colocas en su base esa historia nueva, como una ofrenda. Siente cómo las raíces la absorben, cómo la savia cambia, cómo las hojas respiran distinto. Ese es el poder que tienes, el de ser autora de un capítulo que antes parecía imposible. Y cuando el día termine, recuerda que tu vida no es solo tuya, es el eco de muchas vidas, y la promesa de muchas más. Escríbela con amor.